anterior clase nos habíamos quedado en el inciso A y el inciso B, ¿cierto? Habíamos visto lo que es ingresos familiares. Ahora vamos a ver cuando varían los impuestos sobre los ingresos familiares. ¿Les parece? No sé si es que hasta acá hay alguna consulta, pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Puede repetir lo que dijo Licen, por favor? Recién me acabo de conectar. Ya les decía de que en la anterior clase habíamos visto un ejercicio ya de oferta agregada, donde nos daban los diferentes factores y los valores de esos diferentes factores. Y habíamos visto el inciso A y el inciso B, que eran las variaciones de los ingresos familiares y cómo esto afectaba a algunos factores y esos a su vez afectaban a la demanda agregada. ¿Ya? Y les decía de que el día de hoy vamos a continuar con eso y el siguiente factor que nos tocaría son los impuestos sobre los ingresos familiares. ¿No es cierto? ¿Ya? Sí. Lo primero que tenemos que ver es dónde afectan los impuestos sobre los ingresos familiares. Vemos de que afecta al consumo. ¿Afecta a la inversión? No, ¿no es cierto? ¿A los gastos del gobierno? Tampoco. ¿A las exportaciones? ¿Y a las importaciones? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces solo tenemos que trabajar con el consumo. Los demás factores van a permanecer constantes. Entonces vamos a copiar esta. ¿Ya? Y vamos a trabajar solo con consumo. ¿Ya? Entonces el consumo nos dice que es igual a los ingresos familiares. ¿Ya? Consumo es igual a los ingresos familiares. ¿Cuánto es los ingresos familiares en la situación inicial? 3.500. 3.500 menos los impuestos sobre los ingresos familiares. O sea, los 3.500 por el 15%. Ahora hay 20%. Antes de eso tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Los impuestos sobre los ingresos familiares eran 15%. 15%. Y ahora nos dice de que se incrementan a 20. O sea, igual a 20. A 20%. Entonces acá tenemos que multiplicar 3.500 por 20%. Menos los niveles de precio. ¿Cuántos eran los niveles de precio? 250. Entonces tenemos de que el consumo va a ser igual a 3.500 menos 250. 3.250. 3.250 menos 3.500 por 20%. 700. Entonces tenemos de que el consumo va a ser igual a 2.550. 2.550. 2.550. Muy bien. Entonces el consumo va a ser igual a 2.550. ¿Qué ha pasado con el consumo con relación a la situación inicial? Disminuyó. Una disminución. Ha disminuido, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde más afecta lo que es los impuestos sobre los ingresos familiares? En ningún lado. Entonces, los demás factores permanecen constantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar con la curva de demanda agregada. Curva de demanda agregada.
que nos dice que Q sub D es igual al consumo. ¿Y el consumo cuánto es? 2.550. 2.550. Más la inversión. ¿Cuánto es la inversión en la situación? 324.000. Más los gastos del gobierno. ¿Cuántos son los gastos del gobierno? 250.000. 250.000. Más las exportaciones. 3.500. 1.500. Menos las importaciones. 3.500. 1.500. Por consiguiente, Q sub D va a ser igual a 576.550. 576.550. ¿Qué ha pasado con la demanda agregada? Con relación a la situación. Disminución. Una disminución. Muy bien, ha disminuido. ¿Quién se anima a hacer la interpretación de esta situación? Yo, Lice. Señor, yo. Adelante. Primero, Rolando. Okay. Partiendo de la situación inicial, un incremento en los impuestos sobre los ingresos familiares a 20% y que los demás factores permanecen constantes, origina una disminución en el consumo familiar a 2.550, dando como origen a una disminución de la demanda agregada a 576.550. Correcto. Excelente. Excelente. Vamos al inciso D. En el inciso D, ¿qué nos plantea? En el inciso D nos plantea, dice, de que partiendo de la situación inicial, ¿qué pasa con la demanda agregada si los impuestos sobre los ingresos familiares disminuyen a 10%? Igual, tenemos que trabajar con lo que es primeramente consumo. Primeramente con lo que es el consumo. Los impuestos sobre los ingresos familiares eran 15%, ahora disminuyen a 10%, ¿no es cierto? Sí. Y el consumo es igual a los ingresos familiares, que son 3.500. 3.500, menos los impuestos sobre los ingresos familiares, o sea, 3.500 por 10%. 10%, correcto, menos 250. 250 que son los niveles de precio, ¿cierto? Excelente. Entonces vamos a tener 3.500 menos 250, ¿cuánto es? 3.250. 3.250 menos 3.500 por 10, 350. 350. Muy bien, entonces tenemos de que el consumo es igual a 2.900. 2.900. 2.900. Excelente. Ahora trabajamos con lo que es la demanda agregada. La demanda agregada, donde establecemos de que Q sub B es igual a... Lice no puso la F. Cópialo todo, Lice, solamente cambia el consumo. Ya, ¿el consumo cuánto es? 2.900. 2.900. Más la inversión que son 324.000. 324.000, ¿no? Sí. Sí. Más 250.000 que es gasto de Gasto del gobierno, más 3.500. 3.500. 3.500 que son las exportaciones y menos 3.500 3.500 de las importaciones. de las importaciones. Entonces, Q sub D
va a ser igual a 576.900. 576.900. ¿Qué es lo que ha pasado con el consumo primeramente? Incrementó. ¿Y la demanda agregada? También. Muy bien. ¿Quién se anima a hacer la interpretación? Yo lo hice. Adelante. Adelante. ¿Me escucha, Lice? Sí, adelante. Partiendo de la situación inicial, una disminución de los impuestos sobre los ingresos familiares a 10% y que los demás factores permanezcan constantes, origina un incremento en el consumo familiar a 2.900, dando como origen a un incremento de la demanda agregada a 576.900. Correcto, excelente. Excelente. Y eso es lo que concierne a lo que es el impuesto sobre los ingresos familiares. Ahora vamos a pasar a los niveles de precio. Ya, los niveles de precio que eran 250. El inciso E dice de que partiendo de la situación inicial, ¿qué pasa con la demanda agregada si los niveles de precio se incrementan a 300? Mientras los demás factores permanecen constantes. Entonces, los niveles de precio son P igual a 250. Y dice que se incrementa a 300. Entonces, tenemos que ver dónde afectan los niveles de precio. Vamos hacia arriba. En las exportaciones, en las importaciones. En el consumo, está bien. En la inversión no afecta, gasto del gobierno tampoco, pero en las exportaciones vemos de que sí. Y en las importaciones también vemos de que sí. Entonces, primero tenemos que trabajar con lo que es el consumo, ¿no? Sí. Con el consumo. Entonces el consumo es igual a los ingresos familiares. ¿De cuántos son los ingresos familiares? 3.500. 3.500. Menos los impuestos sobre los ingresos familiares. 3.500 por el 15%. Por 15%. Menos 300. Los niveles de precio que son 300. Entonces vamos a tener de que el consumo va a ser igual a 3.500 menos 300. 3.200. Menos 3.500 por 15%. 520. 325, ¿no? 525. 525. Ya, muy bien. El consumo va a ser igual, entonces, ¿a cuánto? 2.675. 2.675. ¿Cierto? Sí. Correcto. Muy bien. Hemos determinado ya el consumo. Ahora tenemos que determinar las exportaciones. Qué bonito es el amor cuando es verdadero, Exportación. cuando es sincero. Qué bonito es el amor cuando se tiene. Ay, pero ¿por qué me es tan exquisito? Entonces tenemos de que las exportaciones son iguales a, abrimos dos paréntesis, los ingresos internacionales. ¿Cuántos son los ingresos internacionales? No hay ingreso del resto del mundo. Perdón, los ingresos del resto del mundo.
1750. Sí. Y 700. C igual, no sería X igual. Perdón. Sí. Gracias. Excelente. X igual a ingresos del resto del mundo, que es 1750, más los precios internacionales. ¿Cuántos son? 125. 125. Cerramos paréntesis. Multiplicado por el tipo de cambio. ¿El tipo de cambio cuánto es? 300 dice. Los precios internacionales no. Son 125. Y el tipo de cambio es 2. Ahora sí, menos 300. los niveles de precio. Ahora sí son menos 300. Entonces tenemos de que X es igual a... Primero resolvemos lo dentro del paréntesis, ¿no es cierto? 1750 más 125. 1875. 1875. Por 2. 2. 300. Todo esto menos 300. Entonces tenemos que X es igual 1875 por 2. 3450. 450. 3750. Así 3750. Menos 300 sale 3450. X va a ser igual entonces a 3450. 3450. Excelente. Ahora sí trabajamos con las importaciones. Algún día vamos a estar juntos. Juntos para siempre. Las importaciones. Tenemos de que las importaciones son iguales a 1500. 3500. 3.500, que son los ingresos familiares, más los niveles de precio, que son 300. 300. 300, menos los precios internacionales, que son 125 por 2. 125 por el tipo de cambio, que es que tenemos de que las importaciones son iguales a 3.500 menos 300, 3200. Más 300. perdón, más, ¿no? 3800. 3.800 menos 125 por 2. 250. Entonces las importaciones van a ser igual a ¿cuánto? 3550. 3.500. 3550. Muy bien. Ahora trabajamos con lo que es la demanda agregada. Trabajamos con la demanda agregada.
Muy bien, entonces trabajamos con la demanda agregada, donde Q sub D es igual. Listen, le falta la M al A las importaciones. La M. Muy bien. Excelente. El consumo, ¿cuánto es el consumo? 2.675. 2.675. 2.675 más la inversión 324.000. 324.000 más los gastos de 250.000. 250.000 más las exportaciones 3.450. 3.450 menos las importaciones 3.550. 3.550. Entonces tenemos de que Q sub D va a ser igual entonces a 576.000. 576.575. Sí. Excelente. A ver, ¿qué ha pasado con el consumo? Ha disminuido, ¿no es cierto? Ay, mis oídos. Fíjese, está quieta. Apague su audio. Un poco más de respeto. Hay alguien que está en fiesta. Una disminución en las exportaciones. Ya, las exportaciones han disminuido y las importaciones. Incrementaron. ¿Y la demanda agregada? Una disminución. Una disminución. Una disminución. ¿Quién hace esa interpretación? ¿Quién se anima? Yo listen. Ya, a ver, alguien que no haya participado. ¿Quién no participó? Yo. Adelante. Ya. Partiendo de la situación inicial, un incremento de los niveles de precio a 300, mientras los demás factores permanecen constantes, origina una disminución en el consumo a 2.675 y en las exportaciones a 3.450, y un incremento en las importaciones a 3.550, dando como origen a una disminución de la demanda agregada a 576.575. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a hacer ya con los niveles de precio, pero una disminución. ¿Ya? Vamos a proceder a hacer una disminución. También vamos a trabajar con lo que es el consumo. Vamos a trabajar con lo que es el consumo. Donde los niveles de precio eran 250 y ahora nos dice de que disminuyen en 50. O sea, hay que restarle 50. Por consiguiente, ahora van a ser 200. Muy bien, entonces... Listen, en el Word que envió decía a 200, lo corregí. ¿Perdón? En el Word que usted nos envió hace rato, decía que disminuye a 200. Sí, corríjanlo, por favor. Disminuye en 50. Lo corrigen, por favor, esta parte. ¿Ya? Muy bien. El consumo va a ser igual a los ingresos familiares. ¿Cuántos son los ingresos familiares? 3.500. 3.500. Menos los impuestos sobre los ingresos familiares. O sea, 3.500 por 15%. 15%.
menos los niveles de precio. ¿Cuántos son los niveles de precio? 200. 200. Muy bien, entonces tenemos que el consumo es igual a 3.500 menos 200, 3.300. 3.300. Menos 3.500 por 15, 525. 525. Entonces tenemos de que el consumo es igual a 2.775. 2.775. ¿Ok? Luego tenemos que trabajar con las exportaciones, ¿no es cierto? Exportaciones. Y las exportaciones son iguales a, abrimos dos paréntesis, los ingresos del resto del mundo. ¿Cuánto es? 1.750. Más los precios internacionales. 125. Cerramos paréntesis por el tipo de cambio. 2. Cerramos paréntesis menos 200. Niveles de 200, que son los niveles de precio. Correcto. Entonces tenemos que las exportaciones son iguales a 1.875. Muy bien. Abro paréntesis, 1.875. Ya, todo esto multiplicado por 2. 3.750. Menos 200. Menos 200. Entonces, aquí va a ser igual a 1.750. 3.000, dime. 3.750. Y listo. 3.750 menos los 200. 3.550. Entonces las exportaciones van a ser igual a 3.550. Excelente. Después trabajamos con las importaciones, ¿no? Con las importaciones. Y tenemos que las importaciones son igual a los ingresos familiares, que son 3.500, ¿no? Más los niveles de precio. 2.775. Menos No, me equivoqué. 125. Estamos todavía en las importaciones. Menos los precios internacionales, 125 por 2. 2. Entonces las importaciones van a ser igual a 3.700. 1.700 menos 250. 3.700 menos 250. Entonces las importaciones van a ser igual a ¿cuánto? 3.450. 3.450. Muy bien. Excelente. Ahora trabajamos con la demanda, ¿no? Calculamos cuánto va a ser la demanda. A ver, y establecemos que Q sub D es igual al consumo. ¿Cuánto es el consumo? 2.775. 2.775 más la inversión 324.000. más los gastos del gobierno 250.000.
más las exportaciones, 3.550. 3.550, menos las importaciones, 3.450. 3.450. Entonces, Q sub D va a ser igual 576.875. 576.875. Excelente. ¿Qué ha pasado con el consumo? Ha incrementado. Incremento en el consumo, en las exportaciones y una disminución en las importaciones. Ya, las exportaciones entonces también se han incrementado, han disminuido las importaciones y esto ha dado origen a Un incremento en la demanda agregada. Excelente. ¿Quién hace la interpretación de esta? Yo dije, Ya, adelante. Partiendo de la situación inicial, una disminución en los niveles de precio en 50 y que los demás factores permanecen constantes, origina un incremento en el consumo en 50, un incremento en las exportaciones en 50 y una disminución en las importaciones en 50, dando como origen a un incremento de la demanda agregada en 150. Excelente. Entonces, el consumo se incrementa en 50, ¿no? Las exportaciones también se incrementan en 50. Las importaciones disminuyen en 50. Y todo esto da como origen un incremento de 150 en la demanda agregada. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no hubiera quedado claro? Cuando dice en, cuando dice a, solamente se copia. ¿Ninguna? Muy bien. Dicen en la interpretación, dando como origen, sí o sí tiene que ir, o puedo poner dando origen igual, o no es lo mismo. Sí, dando origen o cuando ya no podemos poner originando, ¿no? No. Dando como origen o dando origen. Dando como origen o dando origen es lo mismo. No hay problema, no se hagan lío por eso. ¿Ya? Ya, muy bien. Pasamos a lo que es la tasa de interés. En el inciso G nos dice que partiendo de la situación inicial, ¿qué pasa con la demanda agregada si la tasa de interés se incrementa a 15%, mientras los demás factores permanecen constantes? ¿Dónde afecta la tasa de interés? En las inversiones. Solo en la inversión, ¿no es cierto? No afecta al consumo, no afecta a los gastos del gobierno, no afecta a las exportaciones ni las importaciones, solo acá, a la inversión. Entonces vamos a trabajar solo con la inversión. Entonces la tasa de interés, que es R, era igual a 10%. Y ahora agarra y se incrementa a 15%, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos de que la inversión es igual a los 360.000 menos 360.000 por 15%.
Entonces la inversión va a ser igual a 360.000 menos 54. 54.000. 54.000. Bien. Entonces la inversión va a ser igual a ¿cuánto? 306.000. 306.000. Excelente. Y como no afecta ningún otro factor, los demás factores permanecen constantes. Entonces empezamos a trabajar con lo que es la demanda agregada, donde Q sub D es igual al consumo. ¿Cuánto es el consumo? 2.725. 2.725 más la inversión 306.000. Más 250.000. 250.000 del gasto del gobierno, ¿no? Sí. Más las exportaciones 3.500 y menos las importaciones que son 3.500. 3.500. Excelente. Entonces Q sub D va a ser igual 558.725. 558.725. ¿Así? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Quién hace la interpretación? Yo, dicen. Adelante. Partiendo de la situación inicial, un incremento en la tasa de interés a 15% y que los demás factores permanezcan constantes, origina una disminución en la inversión a 306.000, dando como origen a una disminución en la demanda agregada a 558.725. Excelente. Como es el mismo procedimiento, realicen por favor el inciso H. Realicen el inciso H. Yo ya lo tengo resuelto, dicen. Yo igual hice. Le daremos un tiempito a que sus compañeros que no lo tienen resuelto lo resuelvan, por favor. Okay. ¿Ya? Unos minutitos.